una delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor. Iremos al contenido de esto. Ya la anterior vez, por algunas complicaciones, no se ha podido dar todo, así es que vamos a no solamente repetirla, sino vamos a agregar más contenido a esta situación de Mical. Ya David había preparado todo, había preparado los cantores, Seminit, Alamot, ya. El cantor principal, los hombres que sabían esto, estaba ahí Kenanías, todos los hombres de Dios. David hizo cada 6 pasos un sacrificio. No daré un sacrificio que no me cueste nada, él quería darle lo mejor. Y en todo el trayecto que él hace aparece su esposa Mical, ¿ya? Veamos un poquito para ver esto y hemos agregado más contenido. ¿Qué dice 2 Samuel 6:16? Cuando el arca de Yahvé llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yahvé y le menospreció en su corazón. En 1 Crónicas 15:29 dice lo mismo. Pero cuando el arca del pacto de Yahvé llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. La palabra menospreciar es desestimar, despreciable, tener en poco. De alguna manera dice, se avergonzó de su esposo David. Ahora esta es la primera, esta es de manera interna, la segunda va a ser de manera pública. Esta la ve, o sea, Mical lo ve a David danzar y en su corazón interiormente lo menosprecia, ¿ya? O sea, lo desestima, lo tiene como algo despreciable, como de poco valor, se avergüenza de su esposo. Pero como le digo, esto es de manera interna, luego lo vamos a ver de manera pública. El nombre de Mical significa arroyo, riachuelo, ¿ya? Arroyo, riachuelo. Mical, como les decía la anterior vez, nunca se separó de la paternidad de Saúl. Por eso cuando leemos la Biblia dice, no hija de Saúl, no esposa de David, ¿ya? Entonces, ¿qué corría por sus venas? El ADN de su padre. Ahora, cuando hablamos de genética, cuando conocemos a Jesús, viene una nueva genética sobre nuestras vidas. Hemos cambiado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero en ella no había una nueva creación. Ella corría en sus venas la paternidad de su padre. ¿Y cuáles eran las características de su padre cuando hemos leído 1 Crónicas 13:3? David nos habla y Crónicas nos dice, es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reino de Saúl. Entonces Mical nunca, ni Saúl, se preocuparon de la presencia de Dios. En especial en este caso Saúl. Saúl no tenía respeto, no tenía amor a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué corre por su vida? Igual, la misma situación de Mical. Y habíamos dicho, ¿no?, que tenemos que tener mucho con la paternidad que está encima de nosotros. La paternidad es muy importante en la iglesia. Ahora, pero la paternidad de Dios es la más importante. La paternidad de Dios está simbolizada por el árbol del manzano. Pero los pastores, los líderes, damos sombra a quienes están debajo de nosotros. Dice que la iglesia es conforme a sus líderes. La iglesia es conforme al pastor, conforme, porque los va formando. Pero esto es un decir, porque estamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Pero emulamos, copiamos muchas cosas de lo que hay. No sé, por ejemplo acá, de alguna manera, casi todos los que van a predicar, enseñar, casi un 99%, enseñan con data, ¿no ven? Todos casi enseñan con data. No, ahora no es porque yo les he dicho tienen que enseñar por data, sino es algo que viene sobre ellos. Entonces hay ciertas características que bajan de la paternidad. Y la paternidad que tenía Saúl sobre su hija era un total descuido a las cosas del Señor, ¿ya? Ahora, por eso la Biblia, cuando nos habla de esa situación, dice, ¿no? Dice la hija de Saúl, no la esposa de David. Entonces dice la hija de Saúl venía así. Estoy diciendo, si era la esposa, ¿por qué no le puso ese calificativo de decir la esposa de David? La Biblia nos dice la hija de Saúl. Actuó como su papá, con soberbia, actuó igualito, no le interesó estar junto a la arca del Señor, ¿ya? Ahora,
Esto de aquí ha aumentado algunas cosas. Ya habíamos dicho, ¿no? Que si bien esta es una clase de alabanza, tenemos que tener mucho cuidado en que la presencia de Dios es lo más importante. ¿Por qué vengo yo a la iglesia? ¿Por qué estamos reunidos aquí en la iglesia? Por la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no estuviera, no tiene sentido las reuniones, por la presencia de Dios. La alabanza, la iglesia, venimos por la presencia de Dios. Ahora, bien, esta mujer, Mical, amaba a David. El primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 20, que dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Entonces, esta jovencita de verdad amaba, pero esta palabra amar es bien interesante. Ya los que han estado conmigo en las clases de enamoramiento y noviazgo, entendemos esta situación. Si bien amaba a David, no entendía la relación que David tenía con Dios. Si bien aunque la palabra enamorar prácticamente es esta palabra amar, si de verdad estaba enamorado, y la palabra enamorar tiene otra connotación, si de verdad estaba enamorado, no estaba enamorado del ministerio de David, no estaba enamorado del llamado de David, no tenía nada. Como su papá no entendía las cosas de Dios, ella tampoco podía comprender. Esta palabra amaba, en el hebreo es ahav, y esa palabra significa tener afecto sexual, marcado sentimiento de atracción. Esa es la palabra enamorar. Por eso alguna vez dijimos, hay que tener cuidado cuando usamos esta palabra. Bíblicamente Dios la usa con su pueblo, pero tiene que tener una connotación. O sea, esta palabra de atracción sexual solamente se pueda cumplirlo en su situación en el matrimonio. ¿Ya? Pero esta atracción que tenía sobre David rebasaba, diremos, su control de esta mujer. Porque esta palabra Ahab, cuando leemos y se habla en psicología, se dice, ¿no?, que es una forma de bloquear tus pensamientos. Es una manera de que ya no pienses y tu ideal, tu pensamiento sea solamente la persona, aún olvidándote otros rasgos de ella. Entonces la palabra es Ahab, es una situación en la dermis periférica que le sucede a una persona. Entonces su atracción era sexual, estaba cautivado por este joven. Pero como vio solamente eso en David, no vio las demás cosas que tenía este hombre. La situación de amar el ministerio, la situación de pelear por el Señor, no la vio. Entonces, ese amor que estamos hablando acá, y hay muchos, porque Sansón se caracterizaba por ese amor, la atracción sexual, es solamente por eso. Si bien ese amor era atracción sexual, muchas veces dice que se consumía ¿en qué? En matrimonio. Entonces se casaban, pero estaban tan bloqueados en el razonamiento, en la lógica misma, que no pensaban que podían casarse con una persona que pensaban que era lo máximo para ellos, pero cuando vivían la realidad era diferente. Entonces cuando Mical vivió la realidad, encontró un hombre que amaba a Dios, y ese fue el problema de Mical. Ahí es donde empezó a tener problemas en su vida. Por eso cuando hablamos en esta situación, cuando hablamos que amaba, dice, no, Mical se enamoró de lo externo. ¿Se enamoró de quién? De un guerrero. La palabra enamorar prácticamente es ahav, tener un afecto sexual, una atracción física, de una situación en la mente de estar con una persona, de que todos sus pensamientos estén sobre él. Pero ¿qué pasaba, diremos, de la otra área de su vida? ¿Qué pasaba? Por eso la Biblia habla de noviazgo, de conocer, de aceptar otras cosas. No hubo en Mical. Nunca se enamoró del pastor, se enamoró del guerrero. Y cuando David iba a pelear las batallas, salía con onda, era un guerrero, perdón por la expresión, era un hombre, un macho ahí que estaba en la guerra. Se enamoró de esa imagen, ¿ya? Se enamoró de la fama, porque las jóvenes cantaban, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Se enamoró de esa situación, pero no se enamoró de su llamado. Si hablamos la palabra enamorar, se enamoró de la imagen de David, pero nunca del corazón que tenía. Hasta donde duró su enamoramiento, ese Ahab que tenía, porque el enamoramiento a veces dura meses, a veces puede durar hasta 3 años, pero pasa. Por eso Dios aplica lo que es otra situación en la vida del amor que perdura para siempre. Pero esta mujer no lo hizo así, se enamoró y empezaron las complicaciones. Volvemos a recordar, la palabra amar es ahav, ¿ya? Tener afecto sexual, o sea, en el griego sería eros. ¿Ya? El amor erótico, el amor que Dios ha puesto, o sea, es parte de lo que es el matrimonio, pero no fuera del matrimonio. Pero esta mujer se enamoró, le atrajo totalmente a este varón, un marcado sentimiento de atracción. Por eso viene la palabra enamorar. Algunas veces nosotros no cantamos, no enamorado de Jesús, por decir, por la connotación que existe.
Aunque bíblicamente, en 3 ocasiones, la Biblia habla que Dios está enamorado de su pueblo. Pero entiendo en una situación de intimidad pura y sana. En cambio, en el sentido que estamos hablando, es prácticamente atracción sexual. Entonces, cuando Mical se casó con David, jamás pasó de la casa de su papá a la casa de David. Nunca se pasó. Siempre estaba bajo la cobertura de su papá. Lo que su papá decía, ella hacía. Su papá lo educó de una manera que había desinterés a la presencia del Señor, ¿ya? Entonces, ¿qué había en el corazón de Mical? La atracción en el mundo, la atracción del palacio, de todo eso, y su corazón nunca pasó al reino de Dios. Ahora, ahí imagínese usted, ¿cómo viviría David con esta mujer? Ahora yo hago la otra pregunta. ¿David también se habrá enamorado? ¿No? ¿David también se habrá sentido atraído por esta mujer? Porque se casaron. 1 Samuel 19, 11, 13 dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y lo acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con ropa. José, un historiador, dice, ¿no?, que inclusive le colocó hígado, y hígados recién salidos, recién sacados, de tal manera que se moviera. Entonces, cuando los guardias vieron, dice, al terafín, a la imagen ahí en la cama, y el pelo de cabra más el hígado que se movía, decían, está David ahí. Lo había engañado Mical para que David escapara. Entonces sí había una afección entre ellos, sí había una relación, aunque no la relación que Dios quería. Cuando hablamos de esto se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando jóvenes y señoritas se enamoran de la imagen, se enamoran de lo externo, pero no conocen el interior o el llamado que uno tiene, más que todo en la iglesia. Ahora este hombre David la tenía como mujer y la tenía como esposa. Prácticamente estaban en el lecho conyugal. Pero David nunca pudo conquistar su corazón. Nunca pudo cambiar su corazón a Mical. Ahora, la pregunta es ¿por qué, no? O sea, si este hombre era conforme al corazón de Dios, no sé si hablar de una de las equivocaciones de David, pero no pudo cambiar su corazón. Porque esta mujer Mical estaba apegado a su papá. Su papá era su cobertura total. Lo que su papá hacía y decía, ella lo hacía. No pudo conquistar su corazón. En 1 Crónicas 15, 29 dice: pero cuando el arca del pacto de Yahvé llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, por eso dice no, hija de Saúl, no esposa de David, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció, ¿dónde? En su corazón. O sea, interiormente ella no recibió nunca a Cristo, lo que nosotros sabemos, aunque en ese tiempo no era tanto de recibir como nosotros lo hacemos, pero en su corazón no había amor a Dios. No había un afecto hacia el Señor. Y eso trajo problemas terribles en su familia. La Biblia nos habla un poquito para adelantar. Dice, no, desde ese instante Mical quedó estéril. Ahora no sabemos si es una esterilidad que se le ha cesado el útero o es que David nunca más tuvo una relación de intimidad con ella. Porque nunca tuvo hijos. Ya, aunque después dice que Mical tuvo hijos, esa es una situación que hay que analizarla, si es de su hermana o de ella, pero al final con David nunca tuvo hijos. La esterilidad llegó a su vida. ¿Todo por qué? Porque en su corazón, ¿qué había? En su corazón no había respeto a Dios, no había amor al Señor. Y la pregunta que yo hago es, ¿con quién se casó David? Ahora, pero todo es una trama de su papá, le cuento, su padre es el que está metido en todo esto. Mical se casó con el ungido, con el ministerio, pero su corazón nunca lo aceptó. Y ese peligro sería fatal para nuestro tiempo, ¿no? De que dos jóvenes en época de casarse, por decir, se casen, pero que en uno de ellos no haya el amor al ministerio. Ha sucedido mucho tiempo, tanto tiempo que yo estoy como pastor, he visto casos así, en que las jovencitas o los jovencitos han quedado cegados totalmente, cegados por la otra pareja, mirando lo exterior, y se han casado, y al final el ministerio nunca ha estado en sus corazones. Esas familias han acabado destruidas, separadas. Es bueno pedirle a Dios que aún los que no están casados, el Señor los guíe. Mical, ¿ya?, amaba a David, ¿ya?, pero amaba a David, pero jamás compartió su entusiasmo por adorar al Señor. No compartió. Por eso es que dijimos, ¿no? Mientras David estaba danzando, ¿dónde estaba Mical? En su palacio. Nunca fue con él. Mical se quedó. Y lo lógico, o sea, lo correcto, era que Mical esté con su esposo.
Pero Mical estaba en su terrado viendo lo que estaba sucediendo. Vayamos a 1 Samuel capítulo 19 versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Ya antes lo quería matar, pero Jonatán intervino. Y cuando Jonatán intervino, le dice a su papá: papá, no peques así. Entonces viene David y le dice: hijo mío, te amo, etcétera, etcétera. Esta es una de las únicas las veces que veo en la Biblia que cuando David va a tocar su arpa, ni la música logra calmar a Saúl. Y Saúl agarra una lanza y le lanza a David. David escapa, llega a su casa y ahí le anuncia, ¿no?, que Saúl lo quiere matar. Por eso dice eso. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. O sea, toda la noche lo estaban vigilando. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana. Y él se fue y huyó y escapó. Y tomó luego Mical una estatua y lo puso sobre la cama. Y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Esa palabra, terafín, es esa palabra, esa estatua es terafín. Entonces Mical, ¿qué tenía? Ídolos familiares. Ahora, eso yo me he preguntado, ¿no? ¿Cómo una familia del pueblo de Israel, cómo un pueblo de Dios podía tener ídolos? ¿Ya? Esa palabra estatua es terafín. Es un protector familiar. Y miren del tamaño que era, porque lo puso en la cama, casi parecido a semejanza de un hombre, en el mismo tamaño. Y como les dije, le colocó pelo de cabra en la cabeza. Y Josefo, la Biblia no me dice, Josefo, un historiador, dice que colocó un hígado recién salido para que moviera. Entonces cuando los guardias vieron, veían que David estaba durmiendo. Es por eso que Saúl a la mañana siguiente dice: sáquenlo de su cama y todos tráiganlo para matarlo. Eso es lo que dice, ¿ya? Vayamos a ver esta situación del terafín. Ahora, la otra situación acá es que Mical nunca tuvo ninguna situación de poder decir la verdad. Mintió y le culpó a David. Dijo, no, cuando el rey Saúl, no sé si tengo la cita, enseguida lo vamos a ver, cuando el rey Saúl le dice, no, ¿y dónde está David? Y Mical le dice, no, lo he tenido que dejar escapar, porque me ha dicho que si no voy a escapar me iba a matar, dice Mical. Entonces, por eso que cuando miente Mical, Saúl lo odia más a David. Entonces, por eso se cree que le odió a otro hombre. Entonces Mical tuvo que ver en todo, en su desdicha, tuvo que ver en todas esas situaciones. En cambio Jonatán, su otro hermano, no miente, dice la verdad. Y dice, ¿cómo papá vas a hacer? En cambio Mical no, su vida era de ídolos familiares. Estos ídolos familiares que estoy hablando, dice que tenían que ver con la buena suerte y con la fructificación, ya con la fecundidad. Pero como le vuelvo a decir, el odio de Saúl fue mayor a David, porque pensó que realmente David lo había amenazado a Mical. Pero Mical había mentido. Si hacemos toda una estructuración aquí, nos damos cuenta, ¿no? ¿Con quién se casó David? ¿Por qué se casó? Porque él va a pagar 200 prepucios para casarse con Mical, ¿ya? Esta palabra terafines también significa sanador. Eran ídolos familiares, amuletos de la fertilidad y de la buena suerte. ¿Quién tenía eso? Mical. Ahora, ¿y David qué permitía? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estaban en la casa de sus ídolos? Y tan grandotes que eran. Mical de verdad ha debido influir mucho por la cobertura de su papá y tenían estos ídolos. Aunque algunos comentaristas dicen, ¿no? En el antiguo Israel, estos terafines se consideraban como intermediarios entre Dios y la familia, ¿ya? Ahora, si bien este terafín no era de David, Mical la tenía. Entonces Mical tenía una relación más con los ídolos que con Dios mismo. Para acercarse a Dios, esta mujer se acercaba a estos terafines. Entonces todo esto sucedía en la casa de Mical. David se casó con esta mujer. Es por eso que cuando David va a danzar, cuando David está en la procesión adorando a Dios, Mical no aparece. Mical no está. Su relación de Mical es prácticamente con estos intermediarios. No tiene una relación como la tiene David. Una relación débil es la que tiene esta mujer. Entonces, ahora, no sé si usted se acuerda, Raquel era estéril. Entonces, cuando Raquel huye de su papá, se lleva a los terafines. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Raquel también es una madre, ¿no?, de Israel, que dice, Génesis 31:19, pero Labán
había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Estaba sentado. Son familias israelitas que tenían ídolos. Y en este sentido también es así. Ahora, Raquel, ¿por qué los tenía? Porque tenía problemas de esterilidad. Entonces pensaba que eso, porque como le dije, también significa fertilidad, pensaba que eso les iba a hacer poder ser fecundas, pero no era la situación. En ese caso, estoy hablando de algunos comentarios, muchos piensan que Mical siempre fue estéril y por eso también tenía los terafines para poder tener hijos. Aunque no está comprobado, en 2 Samuel 6:23 dice: Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pero eso fue por lo que había menospreciado al Señor. El que estaba interesado en este matrimonio, más que David y que Mical, ¿quién fue? Saúl. ¿Ya? En el primer libro de Samuel, capítulo 18-20, miren lo que dice. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Pero yo quiero ver qué es esto de este hombre, aunque me falta aquí una situación. Dice la Biblia que este hombre, Saúl, vio que su hija amaba a David y le pareció bien a sus ojos. Ahora, ¿por qué le pareció bien? No porque la pareja era linda, no porque iban a ser parte del reino, sino le pareció bien a él porque su hija lo iba a desviar de los caminos del Señor. Su hija lo iba a sacar del camino del Señor o iba a servir para matarlo. ¿Por qué? Porque le dijo: no, yo te daría a mi hija si me traes 100 prepucios. Saúl nunca vio el matrimonio como algo bueno. Nunca vio para que el matrimonio crezca. Había un odio a David. Y aquí estamos viendo, ¿no?, que el hombre de Dios se casó con Mical. Y Mical nunca lo acompañó en las batallas. 1 Samuel 19:17. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se moraron en Nahiot. Aquí hay preguntas que uno hace. David nunca lo amenazó. ¿Por qué no fue Mical? Ahora la otra pregunta es: ¿o David nunca quiso llevarle? Si fuera así, el error es de ambos. ¿Desde cuándo tendrían problemas en el hogar? Porque Mical debería acompañarle a David. La elección de Mical nunca fue huir con su esposo. La elección de Mical fue quedarse en el palacio. Porque el huir de David implicaba ¿qué cosa? El desierto. Por eso Mical nunca se enamoró en el sentido de la palabra del pastor, de aquel que iba a ser formado en el desierto, de aquel que iba a dirigir un pueblo. Mical quería un rey a su lado, comodidades. No quería ser tratado en las cosas del Señor. Entonces Mical, ¿qué prefirió? La comodidad del palacio. Rehusó seguir el camino que Dios había puesto para David. A este se le llama el espíritu de Mical. Y el espíritu de Mical tiene que ver mucho con el espíritu de Saúl, porque no hay interés en las cosas de Dios y prefiere dejar a los ungidos, a los siervos solos. Y esto ya a nivel matrimonio uno tiene que tener mucho cuidado. Ahora lo otro, ¿no?, aunque está entre pregunta, parece que David tampoco hizo nada para convencerlo. O si lo hizo, no me refiere la Biblia, pero se quedó esta mujer. En cambio, hay lecciones en la Biblia de mujeres que dicen: no, tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú vayas, yo iré. Y dice que el matrimonio es para eso. Pero como Mical amaba a David, pero por el otro lado y no a Dios, empezó lo que hemos hablado, a hablar de un hogar disfuncional. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. El hecho de decir yugo desigual, ya estamos hablando de un hogar disfuncional. Un hogar es una potencia, hermanos. Se dice que el universo, hermanos, está formado, aunque la tierra mismo, el universo está formado por familias. Alguien dijo: la familia es el átomo mismo del universo, lo que mueve la energía. Por eso cuando el enemigo ataca, su principal objetivo, ¿quién es? La familia. Si puede destrozar familias en la iglesia, las destroza y la iglesia se puede destruir. Por eso casi en generalidad se ve en la iglesia venir solos. Y lo que
Dios tiene que restaurar, son hogares, hijos, esposos, todo. Esta potencialidad debería desarrollarse. La Biblia dice, si el pastor anda solo, camina. Si va con sus hijas, bueno, camina más rápido. Pero si va con su esposo y con sus hijos, corre. O sea, bueno, me extractaré otra vez. Si el pastor anda solo, camina. Si va con sus hijos, corre. Pero si va con su familia, vuela. Entonces el enemigo sabe cómo quitar la potencialidad en la iglesia. Y ese fue un problema que tuvo David. ¿Y cuál fue la respuesta por decir eso? Porque hubo otro problema más terrible. ¿Qué hizo David? Consiguió pues otras mujeres. ¿Cuántas esposas tenía David? ¿Cuántas esposas? 6 esposas. Y ahí en el camino encontró ¿a quién? A Abigail. Y luego encontró a otras. 6 esposas. Todo porque tenía ¿qué cosa? Un hogar disfuncional. Si tan solamente su hogar hubiera funcionado bien, se hubieran potencializado muchas cosas. Pero esta familia quedó afectada. No funcionó los llamados del Señor. No hubo relación. Entonces, ¿qué pasó con el matrimonio? Se fue desgarrando. Entonces, por eso David caminaba solo, pues. Entonces David, para hacer el traslado del arca, que era la fiesta más grande que existía para él, y danzó con todas sus fuerzas, no estaba Mical. Mical estaba en el palacio y miraba por una ventana. Y al mirar por una ventana, en su corazón había crítica. Menospreciaba a su esposo. O sea, nunca aceptó al ungido en su corazón. Nunca aceptó el llamado que tenía su esposo. Disfuncional quiere decir no funciona como corresponde. Ahora hay llamados. Cada uno de nosotros tenemos roles en el hogar. El esposo tiene su rol, la mujer tiene su rol y los hijos tienen su rol. Cuando el hogar funciona dentro de los roles, ese hogar es poderoso, funciona. Pero algo hace el enemigo que no funciona y se vuelve un hogar disfuncional. Una familia que no cumple con las funciones que le corresponden. Este domingo tenemos reunión familiar acá. Entonces vamos a hablar roles de familia, roles del esposo, de la esposa. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué hace Dios en nuestras vidas? Entonces un ataque abierto del enemigo, en este caso sobre David. Aunque Mical tenía una cobertura diferente, perdón por esa abreviación, por más que amaba a David, nunca entendió su amor por Dios. No entendió su amor por Dios. Dormía con él, era su esposa. Tal vez comían en la misma mesa, pero nunca estaba con David en los momentos de adoración. No compartía ese llamado. Y eso es terrible, especialmente cuando uno es llamado al liderazgo, es una frustración caminar uno solo. Entonces, ¿qué tenía Mical? Una cobertura de desinterés por las cosas del Señor. Aplicando al ministerio de la alabanza necesitamos ser funcionales, que cada parte del ministerio actúe de manera funcional y tener una cobertura de David, en este caso una cobertura del Señor por este hombre David, de actuar y de amar al Señor y de venir y de correr y hacer las cosas del Señor. Pero Mical no. Su arroyo, como era río, fluía hacia su padre, nunca al Señor, jamás al Señor. Entonces era un problema que existía. A ver, vayamos 2 Samuel 6:16. Cuando el arca de Yahvé llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yahvé, y le menospreció en su corazón. La palabra menospreciar es basá, desestimar. Lo tuvo por despreciable, se avergonzó del pastor. Para ella se había casado con un rey, se había casado con la fama, se había casado con la dignidad, pero no con un pastor. Y se avergonzó, ¿ya? Lo tuvo en poco a David. Pero algo que David me llama la atención y quiero que hoy aprendamos o retengamos lo que David nos enseña, es que a pesar de que lo menospreciaban, nunca dejó de alabar. Y el domingo hablábamos, ¿verdad? El tejón, porque dice la Biblia que Dios nos hizo calzados de tejón, habita en las peñas. Pero una cosa que Dios me pedía es cantar. Despierta, Débora, despierta, cantá. La paloma sabía que el tiempo ya era final, que la higuera estaba ya a punto de dar todo, y la paloma empezaba a cantar. Era tiempo de poda, de situaciones difíciles, pero cantaban, alababan al Señor. Y este hombre David era así. O sea, no era porque le pasaba algo y se caía. Era un hombre que alababa al Señor. 2 Samuel 6:21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Yahvé quien me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa
para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahvé, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Dios. Bueno, solamente, no quiero hablar, pero de manera general, solamente los esposos sabemos, ¿no? Si nuestra esposa o el esposo no te apoyara, y en vez de que te apoyara, llegas a tu casa y te grita, solamente tú supieras cómo te puedes portar en ese instante. O sea, cuál fuera la reacción de tu vida. Si puedes dejar todo, gritar y decir, Dios, ¿por qué? No sé. Pero David no. A pesar que su esposa le menospreciaba, ¿qué hacía él? Alababa al Señor. Nunca David, nunca se dejó influenciar por el espíritu de Mical, nunca. Y a pesar de los miles de problemas, cantaba. Cuando hemos visto del águila, porque dice el águila revoloteaba, le decía, despierta, empieza a cantar. Y estos tiempos era para cantar, para alabarle al Señor. Es que David sabía, no solamente le menospreció a su esposa. Cuando David fue a la batalla contra Goliat, sus hermanos le menospreciaron. Cuando estaba él en el campo pasteando las ovejas, ni siquiera lo llamaron. Era el ignorado, era el despreciable de su casa. Pero ¿qué hacía? ¿Qué hacía ahí? Se preparaba, siempre cantaba David. O sea, ¿qué nos está diciendo hoy? La alabanza nos reconstituye. La alabanza es remedio contra el desprecio. La alabanza es algo que nos va a hacer levantarse cuando otros nos insultan, hacen que bajemos en nuestro ministerio. Micales siempre van a existir. Y aún tal vez de cualquier otro sentido, nosotros mismos podemos de alguna manera, no sé si lastimar o llamarte la atención, no sé, pero ¿qué debe hacer la actitud en tu vida? Cantarle al Señor. Miren lo que pasó con Goliat. ¿Qué le dijeron sus hermanos? Cuando apareció el gigante y empezaba a insultar, David estaba ahí. Y David dijo, ¿quién es este gigante? Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Tú eres un malcriado. En tu corazón hay maldad. Lo menospreció David. ¿Ya? ¿Qué has venido aquí para curiosear? Lo trató como un hermano menor. No lo trató como un ungido. Él ya era el ungido. Dios ya lo había llamado para las cosas, pero sus hermanos no entendían y lo menospreciaron. Muchas veces, hermanos, vamos a ser llamados al liderazgo. Y muchos tal vez en edad corta, en falta de experiencia, vamos a ser llamados al liderazgo. Y tal vez nos menosprecien. Yo siempre recuerdo cuando las primeras veces yo fui pastor, era más delgadito, más changuito, no sé cómo decir. Y siempre decían, ¿ese flaquito es tu pastor? ¿Ese changuito es tu pastor? Decían, ¿no? Porque querían ver, dice uno, gordo, con bigote, ya, con poder. Y decían así. Pero por más que te menosprecien, Dios te ha puesto como líder, Dios te ha puesto como ungido. Y dice que este hombre David, no se agarraba a lo que le decían ellos. O sea, no se agarraba a eso y le decía, sí, no sirvo para no. David siempre cantaba. David siempre alababa al Señor. Ahora, cuando salió a la batalla, ¿qué hizo Goliat? Lo menospreció. O sea, ¿qué estoy diciendo? El menosprecio es un arma que el enemigo tiene para dañar nuestra alma. Si bien no va a tocar nuestro espíritu, pero a veces afecta el alma. Ahora, hasta dentro de nosotros podemos menospreciarnos, pues. Pero aquí hay una respuesta de este hombre David. En la danza podemos menospreciar, en la alabanza, no sé. Ahora, tal vez no sea un menosprecio, pero por ahí te exigen para que cantes. Y si hay un menosprecio, David nunca hizo caso. David continuó, David siguió alabando. Leamos 1 Samuel 17, 42, 43. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué hizo? No tuvo un poco, pues que sí, ¿quién es este? Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Ay, guauita, qué lindo venía a marchar contra mí. Y dijo el filisteo a David, ¿yo soy perro para que vengas a mí con palo? ¿Y qué hizo? Lo maldijo a David por sus dioses. Entonces David siempre vivió en menosprecio. Pero pregunto, ¿cuál fue la respuesta de David? Alabanza. Alabanza. Si yo preguntara hoy día, ¿cuál es la respuesta tuya cuando te menosprecio?
¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con palos, ¿sales? ¿Ya? Es que duele el menosprecio. Es que a veces dice la excesiva familiaridad no permite reconocer a los ungidos. Por ejemplo, en una familia, todos somos pues familia. No quiero hablar mucho, pero yo soy el menor en mi familia. Bueno, tengo Juan Carlos que es el más menor. Pero a ver, si Juan Carlos es el menor y Dios lo pone como pastor, si David decimos, ¿qué es este chamo para ser pastor? Nosotros somos los mayores. A nosotros debía elegirnos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Por la familiaridad. La familiaridad es buena, pero la familiaridad siempre exige respeto. En la casa hay familiaridad con los papás, ¿sí o no? Pero si la familiaridad rompe el respeto, ¿dónde estabas, hija? ¿Y qué te importa, pues? Yo ya soy joven. Ha habido demasiada familiaridad. Pero este hombre, David, nunca, hermanos, nunca. Y a pesar del menosprecio y de todo eso, siempre salía con alabanza. Y Dios siempre lo apoyó. Era un hombre que conocía la alabanza. Goliat, ¿qué hizo? Le atacó directamente en el alma con menosprecio. Mucha gente de la iglesia sale por eso. No aguanta. Y en la iglesia siempre hay eso. Yo no puedo evitarlo, pues, algunas veces. Y de pronto tenemos líderes que recién están empezando en el ministerio y los menosprecian. No sabe, pues, ¿qué sabe? O sea, los menosprecian. Pero David supo vencer. No dejó que esto llegue a su espíritu. Nunca David huyó. No dijo a mis hermanos, no llegó a su casa y dijo, ¿por qué te has venido? Es que mi hermano me insulta. No, él se paró firme en la batalla. Sabía que en el nombre de Yahvé, él tenía victoria. Su confianza era el Señor. Por eso era un hombre que alababa. Por eso el domingo, perdón por los que no estaban el domingo, la situación para los días finales, habíamos dicho que es cantar y alabar. Debes cantar, debes alabarle al Señor. Ahora, ¿quién lo menospreció? Su propia esposa. El íntimo, lo íntimo, o sea, su carne de su carne. Llega y lo menosprecia. ¿Pero qué hace David? ¿Ya? Sabía a quién le debía la honra y la gloria. Y continuó en la alabanza. Aunque llevó la consecuencia, porque su equivocación, pues le trajo consecuencias. Pero a pesar de eso, él nunca bajó los brazos. Siempre le alabó al Señor. Siempre por eso es un hombre conforme al corazón de David. David que dice, venid, adoremos y postrémonos. ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Qué te está pasando? ¿Cuál es? Venid, cantale al Señor. Arrodillémonos delante de Yahvé nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Alábale a Dios. En cambio su esposa empezó a endurecer su corazón, por eso ya no alababa al Señor. En cambio David, no. Y creo que tenemos que, si es correcto decir imitar o emular la situación de David, hay que hacerlo. Vamos a tener tiempos muy difíciles, hermanos, especialmente en el liderazgo. Yo me doy cuenta, ¿no? Cuando estamos reunidos entre líderes, yo los veo puro jovencitos, son los líderes que tengo. Yo y David somos los mayores, ¿no, David? Después ya Katy también. Ya, no, Katycita. no, Katy, no, bromita. Ya no. Otros, ya, pero estamos ya. Pero yo los veo jóvenes. Y no los menosprecio. Nunca, yo en el ministerio que estoy, nunca me meto. O sea, cuando Johnny está haciendo su dirección arriba, no me meto, no digo, Johnny, está haciendo mal, ¿qué te pasa? No. Reinaldo está dirigiendo, no los dejo. ¿Por qué? Porque hay que apoyarlos. O sea, no me meto. Con David no lo interrumpo yo. No le digo, David, ¿por qué no cantas de esta manera o así? No. Sabe lo que tiene que hacer, lo apoyo. A menos que salga algo de su situación. Pero yo no puedo menospreciar, hermanos. El menosprecio es duro, duele. Lo que tenemos que hacer es apoyarlos, bendecirlos, es enseñarles el camino. Y este hombre David aprendió eso.
Entonces nunca dejó que lo menospreciaran. Y si lo menospreciaron, nunca dejó que el menosprecio mellara su alma ni su espíritu. Es que en la iglesia vamos a tener esos problemas. Acá puede ser que lo tengamos, fuera vamos a tener esos problemas. Es que tiene que hacer usted como David. Cántele al Señor. No permita que su corazón se endurezca. A ver, ¿cuál fue el precio de Mical? Se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerle yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Porque Saúl vio que Mical le amaba y le pareció bien. Saúl dijo, no, si ama a mi hija, entonces voy a pedirle 100 prepucios. Lo van a matar los filisteos. Saúl siempre quiso matarlo. Aprovechó el amor de su hija, lo usó. Vamos a ver la amargura de Mical. Porque si bien Mical no es completamente culpable, ella es una víctima, pero su decisión fue la que le llevó a esto. Porque si Mical hubiera sido como David, y a pesar de las situaciones que le hubieran ocurrido, ella hubiera alabado al Señor, ella hubiera sido en este instante la esposa de David y hubiéramos visto una descendencia diferente. Entonces dice, ¿no?, que cuando David estaba, Saúl le dijo, no, ¿quieres a mi hija? Tráeme 100 prepucios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú no tienes una dote, tú no perteneces a las realezas. Entonces David hizo. Mical fue comprada por 200 prepucios filisteos. David no solamente trajo 100. Entonces Mical era una mujer que valía sangre. Entonces yo siempre digo, valemos la sangre de Cristo. ¿Por qué vamos a endurecer nuestros corazones? Cristo no nos compró solamente por ese precio. Cuando Cristo murió en la cruz, vertió su sangre, se vació a sí mismo por nosotros. Valemos la sangre de Cristo. Y cuando hablo de Mical, hablo de una mujer. La iglesia es mujer y debería valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tal vez Mical vio la victoria de Goliat. Mical dice que fue de vuelta porque su papá, como le había dicho, había mentido Mical y le había dicho, no, me ha querido matar. Entonces Saúl dijo, pues no te merece ese como marido. Le entregó pues a otro hombre por su mentira. Y Mical no dijo nada, tuvo que casarse con otro hombre. Y dice que cuando estuvo con ese hombre, después de 14 años, David las recupera. Y cuando las recupera David, la vuelve a traer al palacio. Entonces hizo muchas cosas David por esta mujer, aunque vamos a ver algunas connotaciones de esto, de lo que Mical sufrió. Pero no supo valorar, no amó el palacio, no amó el verdadero amor que tenía David al Señor, no amó. Mical tuvo muchos problemas. 1 Samuel 25:44. Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galí. ¿Por qué? Porque Mical había mentido, pues. Entonces, como todo papá, a pesar de que estaba mal, dijo, no, pues este hombre no se merece a mi hija. Y se lo dio a otro hombre. Ahora, si bien amaba a Mical a David, como era un amor de atracción, empezó a endurecerse su corazón. 2 Samuel 3:13. Y David dijo, bien haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traiga a Mical, la hija de Saúl. Entonces, cuando tenía que restaurarse el reino, para unir los dos reinos, David dice, me tienen que devolver a mi esposa. Restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pues de filisteos. Entonces Mical vuelve a su casa, pero aún así, hermanos, nunca valoró lo que David hizo. No valoró. ¿Ya? Siempre eligió ¿qué cosa? Ser una espectadora. Nunca participó en la adoración. ¿De dónde viene eso? De su papá. Por ejemplo, cuando David estaba en la batalla, ¿dónde estaba Goliat? Cuando David estaba en la batalla, ¿dónde estaba Saúl? Estaba de espectador. Por eso el ADN corría sobre la sangre de Mical. ¿Ya? Entonces, por eso Mical mira de la ventana, no participa. Pero al mirar de la ventana, ¿qué hace? Pues critica, ve todo lo malo, no participa de las bendiciones de Dios, no está en la acción de adorar. Pero sí es buena para criticar, sí es buena para mirar. Una de las cosas que a veces nosotros podemos entender por qué las cosas funcionan mal o por qué estamos mal es cuando tenemos un espíritu de crítica. Debemos animar. El menosprecio es terrible. Dejó de participar en las cosas de la iglesia. En este caso, contextualizándolo, dejó de participar en la fiesta del Señor. Entonces lo único que hacía era mirar de la ventana y empezar a criticar a los que adoraban al Señor. ¿Ya? Cuando Usa murió,
tocó el arca de manera incorrecta. En cambio, Mical quedó estéril por nunca, ni siquiera querer ir a la presencia del Señor. Usa tuvo un pecado público. En cambio, Mical, secreto. En su corazón nunca amaba a Dios. Ambos, a uno le trajo la muerte, a otra le cerró el útero, si es en realidad lo que ha pasado. Usa tocó con manos impuras, Mical tocó el arca con un corazón impuro. Ambos trajeron castigo. Entonces, una situación terrible para esta mujer. La consecuencia de ser espectadores, ¿cuál es? Esterilidad. Dios nos llama a participar en la batalla. Dios nos llama a participar en la alabanza. Dios nos llama a estar juntos en la alabanza. Pero el estar expectantes, mirando lo que acontece, puede traer consecuencias terribles. Mical de Saúl, Mical hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. La burla, el desprecio de Mical ocasionó que una bendición se convirtiera en una maldición para toda su generación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ahora uno piensa, ¿no? Pasa que siempre cuando hay estas situaciones aparecen las Micales para criticar lo que está sucediendo. He leído un comentario católico y dice, ¿no? La iglesia evangélica es Mical, dice. ¿Por qué? Dice, porque nos critica cuando adoramos a nuestros ídolos y a nuestros santos. No es cierto, ¿no? Porque lo han aplicado por el otro lado, ¿ya? Pero siempre van a ir en contra del gozo del Señor. Vayamos esto de menosprecio, ¿ya? Esto es bien cierto. Cuando Mical se burló de David, no estaba burlándose de David. Estaba burlándose ¿de quién? De Dios mismo. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es tan sutil, no es tan delgadita la situación. Hasta yo como pastor, hermanos, tan pequeñito es la situación, que puedo mirar mal a otro siervo de Dios, puedo mirar mal y menospreciarlo. Pero el problema es que tú eres, como te digo, ejemplo, eres testimonio y puedes hacer caer a otros. El libro de Mateo, el capítulo 18, 8, 7, es bien interesante lo que dice. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Yo puedo ser tropiezo en la iglesia si menosprecio. Imagínense, bueno, no sé qué ejemplo dar, no sé cuál. Tal vez saber con la danza. De pronto están danzando aquí las chicas. Y no sé, Judith sabe más de danza. Y cuando se equivoca, ¿quién quiere equivocarse? Cuando Anaí se equivoca ella, se ríe, ¿no? ¡Qué chakras! Yeah. No es así. Puede traer consecuencias. Parece tan sencillito, ¿no? Parece tan así, que no tuviera consecuencia. La Biblia está diciendo que puedes causar tropiezo. Todos tenemos errores. Todos estamos tal vez de alguna manera tropezando. Pero que tú seas tropiezo para otro y destruyas a otro es terrible. Entonces, ¿qué es mejor? Guardarnos nuestros comentarios. ¿Y qué es mejor? Hablar personalmente. Creo que es mejor. Entonces, si hay algo que está mal, pues yo voy y le digo, mira, Rey, no me gusta esto, ¿por qué no lo aclaramos? Dice que los fariseos preguntaban a Jesús no porque no sabían, sino para hacerlo caer y para quedar en vergüenza. Y eso dice Dios, no es bueno actuar sin respeto, menospreciando la iglesia. No es bueno, ¿no?, que otros por causa nuestra odien la iglesia. Entonces muchas cosas a veces pasan. Nosotros menospreciamos muchas situaciones en la congregación y a veces nosotros mismos hablamos a otros afuera. Y decimos, no, la iglesia así nomás es, yo estoy en esa iglesia, yo sé cómo roban, yo sé cómo se lo embolsillan el dinero. Estamos siendo tropiezo para otra persona. Y la Biblia dice, ay, mejor es que te ates una piedra de molino, y la piedra de molino no era una cosa pequeña, era grande, y te arrojes al mar. ¿Ya? No puede ser uno tropiezo. Si bien uno se está destruyendo, es peor destruir a otro. Y esta Mical, por menospreciar esas cosas, tuvo problemas en su vida. Todos, hermanos, empezamos en la iglesia de alguna manera
sin experiencia, pero aprendemos. ¿Qué necesitamos? Apoyo, orientación. En el David, ¿qué se movía? El Espíritu de Dios. Pero Mical no entendió. Y al insultarlo a David, insultó a Dios mismo. 1 Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Yahvé el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahvé. Esos son los hijos de Elí. O sea, hacían lo que querían con las ofrendas. Por eso es bueno manejar de manera correcta la iglesia, que los informes sean transparentes, que no haya un mal testimonio. No hay por qué tener miedo de lo que pueda pasar con el gobierno y que nos fiscalicen. No, está ahí. Pero estos jóvenes no agarraban las ofrendas y hacían lo que bien les parecía. Entonces la gente ya no quería venir a la iglesia, no quería venir para nada. ¿Por qué? Porque ellos fueron tropiezo para otros. Y hoy se usa mucho el mercadeo, ¿no? El mercadeo. Hoy estaba escuchando los 10 pastores más ricos del mundo. Terrible. Terrible la situación cuando escuché esto. Entonces todo esto hace que el mundo no quiera saber nada de la iglesia. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. Entonces no podemos menospreciar inclusive lo que nos aconsejan, nos llaman la atención. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y los papás, ¿qué hacemos, hermanos? Los pastores, los líderes debemos hacer eso. Debemos aconsejar, buscar el bien, ya sea en la iglesia, en la familia. Pero ¿qué pasa con aquellos que menosprecian el consejo? ¿Qué viene sobre sus vidas? Ahí está, ¿qué viene sobre sus vidas? Pobreza y vergüenza. ¿No? Pobreza y vergüenza. Ahora, ¿cuántos? Porque dicen, ¿no? Los jóvenes menospreciaban. ¿Cuántos jóvenes menosprecian lo que dicen sus papás? Ah, eso era en tu tiempo, papá. Vivimos en otro tiempo, en otra era. Se menosprecia. Y eso trae consecuencias fatales. ¿Ya? Entonces no podemos menospreciar. Mical sabía que era su esposo, pero tenía excesiva familiaridad. Mical, ¿vamos a salir? No voy a ir, no quiero ir, pues. Me voy a quedar. Tanta fue la familiaridad. Miren, sé que, no sé si el tema encaja, pero en la familia, por ejemplo, ¿yo qué soy en mi casa? Soy papá y ¿qué soy? Esposo. ¿Pero qué más soy? Pastor. Yo conozco una pareja y me gusta esa pareja, ¿no? Su esposa siempre camina con él. No sé qué dirá el pastor, dice, ¿no? Su esposo, pero es. El pastor sabe. ¿No, pastor? Le dice. No le dice, no le dices así. No, pastor, él sabe. En su casa supongo que será su esposo, no sé. Pero yo uso el ejemplo, no estoy hablando de mi familia, sino como ejemplo. Quieras o no, en casa sigo siendo pues pastor, ¿o no? ¿O aquí nomás vengo a ser pastor? Ya, dice, ¿cómo es eso? A ver, ¿cuál es la diversión? Pero como existe demasiada familiaridad, o sea, estoy usando como ejemplo, no digo que suceda en mi casa. Entonces, como hay ya demasiada confianza, si yo le puedo decir a mi hija, no sé si vamos a la iglesia, tenemos que ir, no, yo no quiero ir, papi, anda vos, estoy bien aquí en la casa. Pero sabes que tenemos, no voy a ir. Eso ya ha pasado. O sea, en casa y en cualquier lugar deberíamos respetar al pastor. Ahora, no estoy hablando de mí, no quiero hablar de mí, pero la excesiva familiaridad quita. Yo no tengo problemas. Algunos hermanos me dicen, hermano, ay, pastor. Me dicen, no, soy tu hermano, le digo, no hay problema. Pero cuando se entra una situación de que como Mical dice, no, yo no voy a ir, anda nomás tú, lleva el arca, yo me voy a quedar en la casa. Pero Mical, eres mi esposa, tienes que estar, no voy a ir. Además, te has casado conmigo, me aguantas como soy. ¿Y tú qué quieres, David, solo? El ungimiento que tenía David como pastor en su casa, Mical lo despreció. Entonces, la excesiva familiaridad puede hacer que nos haga olvidar el ungimiento. Yo soy amigo, hermanos. Yo soy amigo de mi hermano David, de Juan, casi todos ustedes. Yo no tengo aires de grandeza. Siempre he querido ser amigo.
Pero creo que debíamos tener cuidado, no por mí, sino por los siervos que están. Puede ser que una jovencita sea la líder de los jóvenes, alguien. Cuidado que la excesiva familiaridad hagamos y le tratemos como sea. La excesiva familiaridad, ¿qué hace? Ya no piden pues permiso en casa. No, ya lo conozco, mi papá no va a decir nada, vámonos nomás. Se pierden desde la mañana hasta la noche y no aparecen. Y ¿dónde estará? Estamos preocupados nosotros. Y llegan, ¿dónde estabas? Pues ya sabes, pues tengo que salir. ¿Y pero dónde está el respeto como padre? La excesiva familiaridad puede ser perder el ungimiento verdadero. O sea, yo lo he entendido así. Digo, es cierto, es verdad. Y David tuvo ese problema en su casa. Mical fue excesivamente familiar. Ahora, hasta esta familiaridad, yo he escuchado pues decir, claro, pues en mi casa, pero vieras al pastor cómo es en mi casa. Aquí, desnudar esas cosas terribles. Puede ser cierto, tal vez hay esos problemas. Pero ¿qué pasaría si una esposa habla así de su esposo que es pastor? ¿Qué hace la iglesia? Ya así nomás haga así, pues puede ocurrir problemas terribles. David tuvo ese problema con su esposa. Entonces, por eso Mical, su ministerio se volvió estéril. Cuando no se respeta la autoridad, cuando no se respeta los ungidos del Señor, viene esterilidad en la iglesia. Conozco iglesias, yo agradezco mucho, y lo soy público, como Pablo dice, yo vivo del Evangelio. El Evangelio a mí me mantiene. La iglesia me da un sustento. Yo he dejado mi trabajo hace mucho tiempo. Entonces, cuando la iglesia me sostiene, la iglesia crece. Recuerdo tiempos, hermanos, en que los primeros líderes que hemos estado acá eran puros jovencitos los líderes. Y cuando yo los veía a los líderes y a la iglesia, puros jovencitos, ninguno trabajaba. Yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? Habíamos venido recién de Viacha y ya estábamos trabajando y algunos hermanos se salieron de la iglesia, quedó bien poquito, estaba Ceci, estaba Vladimir más flaquito, más changuito. Entonces, cuando estábamos reunidos así, yo recuerdo que mandé una carta y dije, no, yo estoy preocupado. La iglesia me da una ayuda, pero Vladimir me decía, pastor, estamos así, ya no hay. Entonces hablamos con mi esposa y le dije, mira, la iglesia está así, vamos a tener que recortar nuestro presupuesto y vamos a tener que ver esta situación. Mi esposa me dijo, está bien, hemos pasado tantas cosas difíciles, ¿por qué no vivirlas otra vez? Nos quedamos en ese acuerdo, hicimos una carta a la iglesia y pues esperaba que la situación iba a ser distinta. Cuando me reúno con estos jóvenes líderes, me dicen, no pastor, no le vamos a rebajar, más bien le vamos a aumentar. Y yo les dije, ¿de dónde? No sé, pues el Señor dará, pastor. Cuando uno respeta a su líder, cuando uno, no quiero hablar de mí, hermanos, estoy hablando de la iglesia en general. Cuando sabe honrar a su pastor, la iglesia siempre prospera. La iglesia siempre crece. Yo conozco iglesias donde al pastor no le dan nada, o sea, no le asignan. Y la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Yo les digo, ¿y por qué no le dan a su pastor? ¿Y cómo vamos a comprar equipos, pastor? ¿Cómo vamos a pagar la luz? Por eso están pues así, vergüenza y pobreza hay en ustedes. Porque deberían sostener, y no solamente deberíamos sostener la vida de un pastor, sino de sostener más para que la iglesia crezca. Eso se había perdido. Ya no apoyaba Mical a su ministerio de David, ya no había, ya la excesiva confianza le quitó muchas de estas cosas. Es bueno honrar, pero no solamente hablo del pastor. La Biblia dice, honren a los que les enseñan, honren a ellos que están tomando esa situación, apóyenlos. Pero Mical totalmente lo despreció ¿a quién? A su esposo. Ya no se asombraba pues por el ministerio de su esposo. O sea, ya no había... Es lindo pues que juntos vivan esa grandeza de las cosas del Señor, pero ya no. Si bien el esposo estaba asombrado por las cosas de Dios, pero su esposa ya no le admiraba, ya no había respeto, ya no quería ir con él. O sea, David danzaba con todas sus fuerzas y Mical no quería ir, ya. No salió con él para el traslado del arca, ya. Había excesiva familiaridad. Le quitó ¿qué cosa? Autoridad a David. Y David se quedó. No lo honró. ¿Cuál fue la consecuencia de esto que le pasó a él?
a ella esterilidad. Marcos 6:3. A Jesús lo menospreciaron. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Hermanos, por mucho que veamos y queremos pensar, diremos, ¿qué es este líder para nosotros? No lo haga, no lo haga. Pobreza y vergüenza trae el menosprecio. Pobreza y vergüenza. Si Dios le ha dado un líder, no sé, porque dice que de Pablo se avergonzaban, porque era chiquitito, era calvito y no podía hablar bien, lo menospreciaban, dice. Pero menospreciar a un líder, a un ungido del Señor, trae terribles problemas. Y la excesiva familiaridad puede quitarle el ungimiento. Entonces David ya no tenía pues autoridad. Más bien que no tuvo hijos con Mical porque quedó estéril. ¿Cómo lo hubiera educado? Pero ya el problema después con David es que buscó pues otras mujeres. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Se partió todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, hacia hombres como mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir su casa. ¿Qué dice David? Bendice, tiene un culto terrible David. Y comparte bendiciones. ¿Cuál es la idea de David? Mi esposa no ha venido, iré a bendecir mi casa. Iré a bendecir mi casa. Y todo cansado va a bendecir su casa. Ahora aquí ya no es en secreto, ya no es en su corazón, lo va a decir. Miren, y saliendo, todavía sale Mical a recibir. No le dice, ¿cómo te ha ido? ¿Te estás cansado? Un refresquito toma. ¿Cómo el Señor te ha bendecido? No hay nada de eso. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. ¿David a qué estaba yendo? A bendecir su casa. ¿Y cómo les recibe? Vamos a pasar eso, sí. Vamos a tener reuniones muy lindas acá. Nos vamos a quebrar y cuando llegamos a casa, ¿qué pasa? ¿Alguna vez le ha sucedido? Llegas a casa y un problema. O de pronto, la iglesia nomás. Era todo un problema. El holocausto, ¿qué es? Consagración. David se había consagrado. Las ofrendas de paz, ¿qué era? Reconciliación por la sangre de Cristo. Comunión. David estaba consagrado. David había hecho ofrendas de paz. Estaba agarrado de Jesús. Hablando en el contexto. ¿Y qué quería? Iré a mi casa. Le voy a decir a mi esposa cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y la voy a bendecir también a ella. Y por ahí nos regala hijos. El Señor la voy a bendecir. Pero cuando llega, ahí está pues. Cualquiera, me avergüenzo de ti. Por eso, hermanos, aún en la casa de los tremendos adoradores que existen, problemas familiares. Pero ahora yo no me quiero remitir a los problemas, va a haber, sino a las respuestas de David. David, ¿qué hacía? No importa, bueno, lo que me digas, yo le voy a seguir alabando al Señor. Yo no he hecho un compromiso contigo, lo he hecho con el Señor. Aunque ya había un problema, él decidió servirle al Señor. El hogar disfuncional ya estaba ahí. ¿Ya? El corazón de su esposa estaba totalmente endurecido. Esa fue la cobertura que ella tenía. La cobertura de David, en cambio, con Dios, a pesar del problema, salía. A pesar del problema, alababa. Siempre David alababa al Señor. Estaba totalmente destrozado y alababa al Señor. Pero Mical no. Veamos algunas situaciones de Mical. Mical fue la hija menor, manipulada por su padre. Cuando su papá se dio cuenta que amaba a David, la manipuló, la agarró, dijo, le casaré con David, así lo hago matar. La manipuló. ¿Ya? Fue ofrecida por recompensa por matar a filisteos. Ni siquiera fue, si amas a mi hija, tomá, no. Había intención de matar a David y lo usó como un objeto. Ella amaba a David cuando lo ayudó a huir. ¿Ella se quedó o él lo abandonó? No me dice mucho la Biblia. Pero si en verdad David lo abandonó, tenía dolor en su corazón. Había mucho dolor. Cuando queda sola y abandonada por la mentira que hace, ¿qué hace su padre? Se lo entrega a otro hombre.
fue objeto de negociación, porque cuando David dice, no, devolveme mi mujer, por la que he pagado 100 prepucios, pero no era tanto ya por amor, sino por unir los reinos. Entonces, si Mical volvía con David, la gente que seguía a Saúl iba a unirse con David. ¿Qué fue Mical en todo esto? Un objeto. Desde su familia, su padre, y por los errores que cometió, hasta David la usó. Todo este proceso que hizo en Mical, un endurecimiento. Por eso la respuesta de David es diferente. David es un hombre igual que nosotros, tiene errores, fallas, equivocaciones, pero siempre caía a los pies del Señor, siempre le alababa al Señor. En cambio Mical no. Mical a esta altura de su vida se volvió una mujer lastimada, abandonada, y su corazón se había endurecido. Se casó con otro hombre que ella no amaba y que al final lo ama a ese hombre, pero tampoco dice la Biblia que hizo algo para separarse, sino el hombre dice que corre detrás de ella para agarrarla a su esposa y dice, si no te vas te vamos a matar, y su esposo vuelve. Entonces vivió toda una vida de amargura, hermanos. No conocer al Señor y vivir los problemas sin Él solo traen amargura, critican la alabanza. Tanta amargura había en su vida que como la cobertura de Saúl no era buscar la presencia del Señor, se quedó duro su corazón. Entonces por eso era la respuesta de esta mujer a su esposo. No lo amaba, le criticaba en la alabanza, y si lo amaba era distinto, ¿ya? Era una víctima. Y por ser víctima, ¿en qué se convirtió? En una persona amargada y dura. Y al final, ¿en qué terminó? Alejado más y más de Dios. Ahora tenía las oportunidades. David fue a bendecirla. David quería reconciliar, pero su corazón duro la alejó. Por eso las santas cenas, según la Biblia, es cada primer día de la semana, no cada primer día del mes. Porque algo que debe evitar uno es la amargura en el corazón. Y uno de los objetivos del enemigo es poner amargura, y la amargura nos aleja del Señor. Amargura por las cosas que nos han ocurrido en la iglesia, amargura por el trato de los padres, amargura. Y eso te aleja de Dios. Y al alejarte de Dios, lo único que ves que es crítica. No ves la alabanza, no ves hombres que adoran. Y aún puedes tener problemas con tu esposo y con tu esposa por la amargura existente. Mical fue una víctima. Pero ¿qué lección saco yo de esto? David también fue víctima. David, muchos dicen que no era hijo, era hijo adoptivo, era producto de una relación ilícita. Por eso no lo tomaron en cuenta. Siempre estaba separado David. Lo menospreciaron sus hermanos. Pasó muchas, pero David nunca se amargó, nunca permitió que la amargura entre en su vida. ¿Cuál fue la manera de David de ir contra la amargura? Alabanza, alabanza, oración, canción, poner su corazón delante de Dios. Si fue una víctima David, él supo combatir, pero Mical no. Por eso mucho depende la cobertura que tengamos. La cobertura que tengamos nos tiene que enseñar a dirigirnos a Dios, nos tiene que enseñar a ir a los pies del Señor. Mire, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Lo que David quería hacer era bendecir su casa. Había oportunidad, ¿ya? ¿De qué valía? O sea, es cierto, ¿de qué vale tener una reunión preciosa en la iglesia si nuestra familia no está bendecida? David tenía un problema. David quería corregir ese problema, ¿ya? Miren, ya casi en lo último, miren lo que Jesús le dice al endemoniado gadareno. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado les rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este endemoniado gadareno dice que lo ataban con todo, pero se soltaba, y un día Jesús vino y lo sanó. Y lo primero que hizo este endemoniado, ¿qué fue? Irse con el Señor. Me voy contigo, Señor, yo me voy contigo. Pero Jesús le dijo: no, no te vas conmigo, no te vas. ¿Qué le dijo? Volvé, ¿dónde? A tu casa.
Volvé a tu casa. Tu esposa tal vez te ha olvidado, todos ya tus hijos te han olvidado, estás loco. Volvé a tu casa y cuéntales lo que yo he hecho contigo. El principal ministerio de Dios era la casa. La palabra casa es oikos, morada familiar. Si seguimos al Señor y amamos al Señor, el Señor nos está diciendo la importancia principal es la familia. Bendecí tu casa y bendecí tu hogar. Jesús nunca permite que le sigamos y olvidemos nuestro hogar. David quiso hacer eso con Mical. Mical, por su corazón endurecido, no aceptó esto y trajo todos los problemas a su vida. El hogar es el primer lugar donde el creyente debe dar evidencia de su vida, de su relación con el Señor. Si uno quiere ser misionero, ¿dónde comienza la misión? En casa. Entonces Dios en estos tiempos nos está desafiando a eso. Y yo creo para todos, para los ministros de alabanza, para nosotros, no olvidemos, la casa es un lugar que Dios nos ha dado, ¿ya? Podemos gastar nuestros esfuerzos en evangelizaciones, en mucho trabajo, pero si desatendemos nuestro hogar, si desatendemos nuestro hijo, hemos perdido muchas cosas. Entonces por eso es bueno, hermanos, tener el hogar. Muchos hermanos a veces me piden permiso a mí en domingo, me dicen, pastor, no voy a venir hoy día a la iglesia. ¿Por qué? Le digo, quiero estar con mi familia. Yo sé que es lógico, debía ser prioridad la iglesia, ¿no? Yo doy permiso, les digo, está bien si es con tu familia, pero no te olvides, vente a congregar. La familia es algo importante, a veces hay cosas así extremas. La familia es algo importante. Si uno gana todo el mundo y pierde su familia, es otro terrible problema. Entonces, ¿cuál era el ministerio que le estaba diciendo Jesús a este hombre? Tu casa, tu familia, y luego recién la comunidad. Mical perdió todo esto. Si somos ministros, me hablo a mí mismo y hablo a todos los hermanos. Dios nos ha regalado una familia bien linda. Padres, no menosprecien a sus hijos, hijos no menosprecien a sus padres. Pobreza y vergüenza viene por menosprecio. Y una cosa, no permitas que nada endurezca tu corazón. Puede que seas víctima de las circunstancias, víctima de las situaciones que pasan en la iglesia. Tal vez te tratan mal y de verdad te están lastimando. No respondas como Mical. Responde como David. David, ¿cómo respondía? Con alabanza. En su boca nunca hubo queja, siempre agradecimiento. Dios tiene el control, siempre había alabanza. Y cuando vino el arca para ser trasladada, como en este rey David no había dolor, transportó el arca con alabanza, con gloria al Señor. Su primera actitud fue bendecir su casa, pero Mical tenía el corazón duro. A veces en el ministerio uno se lastima, aún en la alabanza, en la iglesia, aún dentro del liderazgo podemos lastimarnos. Pero no permitamos la amargura en nuestras vidas, sino que en nuestros labios hay alabanza a Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Todos nos van a menospreciar tal vez en un momento dado, pero David fue puesto en su lugar. Él fue el ungido. Y la palabra ungido significa alguien que ha sido derramado con aceite, alguien que ha sido llamado. Todos hemos sido llamados a las cosas de Dios. Y que Dios nos ayude hoy a seguir adelante. Vamos a quedar acá, ¿ya? Pero les aliento, hermanos, a continuar. No seamos víctimas de las circunstancias. Y si eres víctima de la circunstancia, ¿cuál debe ser tu respuesta? Alabanza, alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente